La Academia le dio el Oscar a Mejor Película a Zona de Miedo. Veteranos la llamaron una película tan mala que no podían creer que hubiera ganado nada. Pearl Harbor de Michael Bay hizo millones, mientras que los pilotos reales en los que se basó la historia la llamaron basura sensacionalista. Incluso Rescatando al soldado Ryan de Spielberg hizo que los veteranos británicos se enfurecieran por ser borrados del día D. Estas son las películas de guerra que los expertos militares realmente odian. Esta película te lanza directo al centro de Irak con un equipo de artificieros tratando de sobrevivir. No solo al trabajo, sino también a su nuevo líder, el sargento William James. El líder anterior murió. El nuevo es impredecible y nadie sabe si van a salir vivos. Sobre el papel tenía todo. Catherine Bigelow dirigiendo. Primera mujer en ganar Mejor Película. Un look crudo y realista, actores entregados. Hollywood la adoró. Pero los veteranos reales tuvieron una reacción totalmente distinta. Veteranos como Troy Stewart dijeron: «Considero esta película una completa falta de respeto, no solo hacia sus soldados, sino hacia todos los que sirvieron, especialmente los del escuadrón EOD, y no es el único». Kate Hoyt, veterana de Irak, escribió un artículo entero enumerando error tras error. Uniformes equivocados, soldados gritando en la calle en vez de usar radio y básicamente nada que se sintiera real. Esta película va por otro camino. No es sobre heroísmo, sino sobre aburrimiento, frustración y la nada. Anthony Swofford se apunta para ser francotirador en los Marines. Cree que va a haber acción en la Guerra del Golfo. Pero lo que le toca es esperar y esperar, ver el desierto y ni siquiera dispara una sola vez. A mucha gente le gustó porque muestra ese lado raro y vacío de la guerra moderna. Pero los marines reales no se la compraron. El capitán Nathaniel Fick la destrozó. Locuras fuera de servicio que nadie podría hacer. Entrenamientos que parecen trampas mortales. Y lo peor, la idea de que los marines apunten armas cargadas unos a otros y no pase nada. En la vida real, eso te lleva directo a la cárcel. Fick no se contuvo. Criticó el libro de Swofford y, por extensión, la película, por culpar a todos menos a sí mismo. Según él, Swofford parecía alguien amargado que culpaba al cuerpo por sus propios fracasos. Esta intentó ser la película de la verdad sobre la búsqueda de armas de destrucción masiva en Irak. Matt Damon es el oficial Roy Miller, intentando cortar con la política y las mentiras. Paul Greengrass le puso su estilo documental. Hasta contrató veteranos reales de Irak y Afganistán para que hicieran de soldados. Se esforzaron, al menos visualmente, en hacerlo creíble. Pero el mismo Damon se sentía raro dando órdenes a verdaderos veteranos entre tomas. Y aunque buscaron el realismo, los detalles no convencieron a los que sirvieron. El veterano Jay Dorleus lo dijo claro. Todos estaban al descubierto con un francotirador suelto. Podía haberlos matado a todos antes de llegar al edificio. Para los que estuvieron ahí, ese tipo de errores no son pequeños. La película fue un fracaso en taquilla. Raro para Greengrass y Damon. Platoon sigue a Chris Taylor, un joven idealista que llega a Vietnam y pierde el optimismo rápido. No solo enfrenta el caos afuera, sino una guerra interna en su propio pelotón. El sargento Barnes ve a los aldeanos como el enemigo y no duda en usar la fuerza. El sargento Elias sí se preocupa por los locales. Terminas con una guerra civil dentro del escuadrón. Oliver Stone la basó en su experiencia como infante en Vietnam. Rodaron todo en Filipinas. Es intensa, cruda, se ve increíble y sientes la visión de Stone en cada escena. Ganó el Oscar a Mejor Película. Stone quería mostrar un Vietnam real, no la versión de John Wayne, y acertó en mucho, pero también falló en cosas grandes. El corresponsal negro Wallace Terry, que pasó 2 años cubriendo Vietnam,
Dijo que la forma en que se muestra a los soldados negros es una bofetada en la cara. No hay oficiales negros, y los 3 personajes afroamericanos en la película son mostrados como cobardes. Benny J. Swans, veterano negro, dijo lo mismo al Chicago Tribune un año después. Con Michael Bay ya sabes lo que te espera. Básicamente una telenovela en la Segunda Guerra Mundial, y fue un éxito de taquilla. Pero para quienes lo vivieron, o siquiera lo estudiaron, Pearl Harbor es solo error tras error. Los veteranos la odiaron. Kenneth M. Taylor, piloto real que voló un P-40 en el ataque y fue inspiración para los personajes principales, la llamó basura sensacionalista y completamente distorsionada. El historiador militar Marty Morgan tampoco se guardó nada. Le dio una F- en precisión histórica. Dice que ni hace falta ser experto para ver los problemas. La película muestra pilotos americanos peleando con la RAF en 1940, lo cual jamás ocurrió. Usan el USS Lexington moderno haciéndose pasar por un portaaviones de 1941. Enfermeras con uniformes que no existían. Muestran el Arizona Memorial durante el ataque, aunque no se construyó hasta 1962. Y eso es solo lo básico. Una de esas películas que salió cuando la guerra de Irak ya casi no estaba en las noticias. Básicamente 2 soldados estadounidenses atrapados por un francotirador, Juba, si les suena el nombre. Un tipo real que se volvió leyenda en la región, sobre todo porque grababa sus disparos y se hizo figura misteriosa. La película es solo ellos, detrás de un muro roto, tratando de sobrevivir mientras Juba los va cazando. Cada plan falla. Llamar al cuartel, moverse, esperar. Nada funciona. Están contra la pared, literal y figuradamente. Las balas no paran. Pero los veteranos reales de Irak no son fans de cómo actúan los soldados. Jay Dorleus, que sirvió allá, no se guardó nada. Señala: si te hieren, te atiendes tú mismo, no te tiras al piso a rodar. Y además hay un Humvee ahí mismo. Te arrastras, sales del tiro del francotirador. No tiene sentido que tu compañero salga corriendo al descubierto. Así no es como funciona. O sea, como película de francotiradores, es tensa, pero a los militares reales les pareció pésima. Otra historia de la Segunda Guerra Mundial, pero desde un ángulo poco visto: los Tuskegee Airmen. La peli empieza con los cadetes afroamericanos entrenando, deseando poder hacer algo importante. Cuando por fin les dan la oportunidad, los dejan volar cazas, pero hasta eso viene con obstáculos. Discriminación, burocracia, nunca es sencillo. El guión es de John Ridley y se nota. Las actuaciones son fuertes, destacan David Oyelowo y Michael B. Jordan, y el ambiente de los años 40 está logrado. Pero cuando ves la historia real, la cosa se complica. Algunos Tuskegee Airmen reales, como el coronel Charles McGee y el coronel Harold Brown, hicieron webinars explicando todo lo que la peli hizo mal. Señalaron que el número de bajas y los registros reales de combate no cuadran. Hay una escena donde un piloto dice que ninguno murió por fuego enemigo. Eso es falso. O sea, la peli tiene espíritu, pero si te importan los hechos, le falta mucho. Un clásico de Kubrick, y casi se puede dividir en 2 pelis: mitad campo de entrenamiento, mitad campo de batalla. El protagonista, J.T. Davis, entra al entrenamiento, donde conoce al sargento Hartman, probablemente el instructor más intenso del cine, y a Gomer Pyle, que no está hecho para ser soldado. La película dejó huella. La escena con la francotiradora vietnamita sigue siendo legendaria. Pero si preguntas a quienes saben de historia, hay problemas. Bill Allison, profesor de historia militar, señala que los marines toman decisiones muy dudosas, como atacar directo una zona que ya estaba vigilada, algo que no se hace. Y todas esas escenas urbanas en Vietnam, en realidad no parecen Vietnam. Todo se filmó en Londres. Así que sí,
Es un clásico, pero hay detalles enormes que no cuadran. Basada en el libro del teniente general Hal Moore y Joseph Galloway, quien estuvo ahí como corresponsal. La película cubre la batalla de Ia Drang, noviembre de 1965, el primer gran choque entre el ejército de EU y Vietnam. También fue la primera vez que se usaron helicópteros, así de manera masiva, incluso llevaron bombarderos B-52. O sea, fue un antes y un después en la guerra moderna. Casi todas las pelis sobre Vietnam suelen tomar partido, ¿no? Pero aquí no. Esta película muestra lo bueno y lo malo de ambos lados, sin endulzar nada. Las peleas son brutales y no esconden lo feo del combate. Aún así, para los detallistas, tiene errores. El historiador Bill Allison señala que la peli muestra al ejército vietnamita usando túneles en la batalla, cuando eso era más cosa del Viet Cong, no del ejército regular norvietnamita. La película de Spielberg es la razón por la que todo el mundo volvió a obsesionarse con la Segunda Guerra en los 90. Tom Hanks es el capitán Miller, liderando a su equipo en Normandía, buscando a Ryan para enviarlo a casa después de que todos sus hermanos murieron en combate. Seamos honestos, las escenas de batalla al principio y al final son suficientes para dejarte pegado a la pantalla. El departamento de veteranos incluso puso una línea telefónica porque la peli provocó PTSD en muchos veteranos. Y a pesar de todos los premios, menos mejor película, la peli no es perfecta. Muchos no lo notaron. Los veteranos británicos estaban molestos. Según la BBC, sintieron que la peli hacía ver que solo los americanos hicieron todo en el día D, lo cual no es cierto. Ron Massingham, de la Marina Británica, lo dijo así: «Me decepcionó no ver barcos británicos, cuando en realidad fueron los británicos los que llevaron a los primeros grupos de asalto. Solo se muestra a los estadounidenses». Spielberg, por su parte, dijo que solo quería contar la historia de ese grupo específico, que en ese lugar y momento no había fuerzas británicas, así que lo defiende, pero sí, muchos veteranos del Reino Unido odiaron quedar fuera.